Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la comunidad monástica de Sicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Se vino el otoño y con el otoño los fríos. Por eso estamos aquí nuevamente abrigaditos. Continuamos comentando las sentencias del Pseudo Antonio en el primer libro de la Filocalía y hoy lo vamos a hacer con las sentencias 109, 110 y 111. Las leemos y tratamos de aplicarlas en nuestra realidad, en nuestro contexto del siglo XXI. Dice así: la razón unida al intelecto y útil para el alma es un don de Dios. La razón, llena de tonterías, busca las medidas del cielo y de la tierra, y sus distancias, el tamaño del sol y de las estrellas, siendo todo ello una invención del hombre que persigue vanidades. Es vano. En vano busca, en su desenfado, cosas incontundentes, como el que quiere recoger agua con un sedazo. No está al alcance de los hombres el conseguir tales cosas. Esta sentencia nos recuerda, a mí por lo menos me recuerda aquel texto del Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. El autor del Eclesiastés, reflexionando sobre la brevedad y la fragilidad de la vida humana y la poca importancia que tienen las cosas perecederas, concluye: vanidad de vanidades, todo es vanidad. El Pseudo Antonio reflexiona en la misma línea. Recordemos que el autor entiende por razón la facultad del intelecto para realizar procesos lógicos que pueden ser discursivos, deductivos e inductivos, y son producto de datos que nos proporciona los sentidos y que los tomamos del entorno, del medio. Entonces nos recuerda que tenemos que vigilar, cuidar la razón, porque podemos llegar a divagar, dedicarnos a cosas vanas, inútiles, intrascendentes. Tal vez deberíamos preguntarnos: ¿cuánto tiempo de nuestra jornada diaria, ¿verdad?, cada día, dedicamos a cosas vanas y cuánto tiempo dedicamos a cosas trascendentes, verdaderamente importantes? Y es más, tal vez podríamos anotar, papel y lápiz, cuáles son esas cosas intrascendentes y cuáles son esas cosas trascendentes, para no olvidarlas, para no repetir los errores, para no caer en las mismas en los mismos obstáculos cada vez, ¿verdad? Recordemos que el Pseudo Antonio nos enseña que la razón unida al intelecto es útil para nuestra vida espiritual. Pero entonces no podemos dejar la razón librada, ¿verdad?, sino que tiene que ser moldeada, tiene que ser educada, tiene que ser acompañada, ¿verdad?, y dedicarse a esas cosas que efectivamente nos conducen a la vida espiritual.
Que no quiere decir para nada que dejemos de lado, qué sé yo, cocinar, limpiar, comer, reírse. No, todo eso es importante, pero es importante en función de la vida espiritual, no por sí mismas, ¿verdad? Cuentan los apotegmas que los padres del desierto, mientras se sentaban para trenzar las cuerdas, oraban. Bueno, podemos cocinar y orar. Podemos limpiar y pensar en aquella lectura, en aquel texto de los padres o de la Sagrada Escritura. Podemos estar disfrutando del jardín y no pensando en la reencarnación del cangrejo, sino pensando en esas cosas útiles, no vanas, que nos ayudan a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Por ahí evaluarnos, por ahí revisar nuestro proceder, por ahí agradecer a Dios el estar en el jardín, por ahí agradecer a Dios la diversidad de vida que hay en el jardín, por ahí agradecer a Dios la diversidad de colores, de texturas, de olores, de formas, de expresiones de vida. Entonces, bueno, tratar de que la razón unida al intelecto sea útil para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. La sentencia 110 dice así. Nadie, al mirar al cielo, puede comprender lo que hay allí, no siendo el hombre que se preocupa por conducir una vida virtuosa y comprende y glorifica a aquel que todo lo ha hecho por la salvación y la vida del hombre. Un hombre así, un hombre noble, sabe con certeza que nada existe sin Dios. Dios, como ser infinito, está por doquier y en todas las cosas. ¿Quién no ha contemplado alguna vez una noche un cielo estrellado? Cuánta admiración despierta, cuántas preguntas, cuántos misterios, cuánta diversidad, cuánta inmensidad. Difícil de comprender los misterios que encierra. Tal vez tenemos una sola certeza cuando miramos un cielo estrellado. Dios está ahí. No porque Dios está en lo alto, allá arriba en el cielo. Eso es un pensamiento equivocado. Es una metáfora. Sabemos que Dios está en todas partes. Sabemos que Jesús nos dijo que el Padre y Él estarían en nuestro corazón. Sabemos que el reino de Dios está dentro nuestro. Entonces, Dios está allá arriba, en el cielo estrellado, no por una metáfora. Está porque es su creación y Él está en su obra. El pseudo Antonio nos enseña a admirar la creación de Dios, a descubrir su presencia creadora, su presencia renovadora, su presencia amorosa, a glorificarle, porque todo lo ha hecho con sabiduría, como dice el Salmo. Pero para ello, y el pero con mayúscula, subrayado y con negrita,
No cualquier persona puede llegar a admirarse de la creación, admirarse del cielo estrellado. No cualquier persona. ¿Cuántas personas circulan alrededor nuestro en la ciudad, en el ómnibus, en los medios de transporte y ni siquiera se les ocurre pararse para mirar al cielo? Mucho menos preguntarse por los misterios que hay ahí. Entonces, Pseudo Antonio dice que es necesario llevar una vida virtuosa, es decir, no pasar por la vida, sino vivir responsablemente la vida. De alguna manera, volviendo a la sentencia anterior, poniendo la razón al servicio del intelecto para que nos ayude a dejar atrás las vanidades y asumir las certezas, las cosas que valen la pena, ¿verdad? Las cosas trascendentes. Vivir responsablemente, llevar una vida virtuosa, promoviendo y practicando las virtudes. Y esto no es otra cosa, que vivir la ética del Evangelio. Por lo tanto, la invitación que nos hace en esta sentencia 110 el Pseudo Antonio es atrevernos a llevar la vida virtuosa, animarnos a dejar las vanidades, animarnos a vivir con responsabilidad, a reconocer a Dios en su creación, admirarnos en ella y agradecerle. La sentencia 111 dice así: así como el hombre sale del vientre materno, así el alma sale del cuerpo, desnuda. Esta, pura y luminosa, aquella, con las manchas propias de sus fallas, esta otra, negra por sus muchas caídas. Por tanto, el alma razonable y amante de Dios, reflexionando y considerando las penas que le llegarán después de la muerte, regula su vida en la piedad, para que no sea condenada ni caiga en esas penas. Aquellos que no creen, los que viven despreciablemente y pecan, menospreciando las cosas del más allá, son hombres con un alma insensata. En esta sentencia contrapone la vida virtuosa a la vida insensata. De alguna manera retoma los temas de las dos sentencias anteriores, ¿verdad? Hay una continuidad. Y compara la muerte con el nacimiento. Compara la forma en que nace el ser humano a la forma en que muere, ¿verdad? Así como el niño sale del vientre de su madre al nacer, de la misma manera sale el alma, desnuda. De este mundo no nos llevamos nada, fuera de los frutos que hemos producido. Ciertamente presenta el tema tal vez y sin el tal vez desde una lógica del miedo. No pecar para no ser condenado. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas enseñanzas? ¿Cuántas veces nos han aterrorizado con el infierno, verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado en los predicadores las descripciones del infierno como si ellos hubieran estado ahí?
cuando en realidad tal vez lo ideal sería hablar de no pecar por amor. Yo no puedo ofender a quien me ama. Yo no puedo ofender a quien amo. Si lo amo, no lo puedo ofender. Si lo amo, no puedo negarlo. Si lo amo, no puedo traicionarlo. ¿Verdad? Porque si yo hago eso, señal de que no lo amo. Señal de que mi amor es falso. O por lo menos imperfecto. No podemos actuar por el miedo, sino por amor. No ofender a Dios porque lo amo y no ofender a Dios porque me va a castigar, porque me va a condenar, porque me va a mandar de cabeza al infierno. Pero ciertamente el autor es hijo de su tiempo, no es que sea una mala persona. Siglo XII, XI, XII, XIII, en ese periodo se escribe este texto, y la lógica era la lógica del miedo. Estaba instalado el miedo. No pecar porque te vas a condenar. No pecar porque te vas a ir al infierno. Y entonces se instala de alguna manera una imagen del Dios juez, del Dios controlador, del Dios que compara a unos y a otros y está continuamente viendo dónde está la falla para señalar. Lo importante es que nosotros en el siglo XXI podamos mantener intacto el mensaje, es decir, no pecar, pero cambiar el envoltorio, cambiar la razón, no pecar porque amamos a Dios. Tal vez tengamos que cambiar la pedagogía del terror, la pedagogía del miedo, la pedagogía del castigo, la pedagogía de la condena, la pedagogía del infierno, que tanto le gusta a algunos predicadores, pastores y sacerdotes, cambiarla por la pedagogía del amor, que es la pedagogía bíblica. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Si amo, no puedo lastimar a la persona que amo. No puedo pecar por amor a quien me amó primero. La pedagogía del castigo ya no tiene cabida en nuestro siglo XXI, a pesar de que aún hoy escuchemos discursos y sermones anacrónicos en personajes que más vale perderlos que encontrarlos, que nos hablan del infierno y nos describen las penas del infierno como si ellos hubieran pasado por ahí. Tenemos que hablar del amor de Dios. Tenemos que hablar de un Dios que tanto nos amó que se hizo humano. Tenemos que hablar de un Dios que tanto nos amó que quiso que nosotros fuéramos divinos. Tenemos que hablar de un Dios que ama incondicionalmente, que sana, que libera, que restaura, que perdona. Lucas 15, la parábola del hijo pródigo o del padre bueno. Mas lo importante es llevar una vida virtuosa. Eso es el mensaje que nos deja el pseudo Antonio. Porque una vida virtuosa nos permite experimentar
la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro cotidiano. Una vida virtuosa nos permite experimentar el amor de Dios y el amor a Dios. Una vida virtuosa nos permite experimentar la comunión, vivir con Dios y vivir en Dios. Este amor, esta comunión, este vivir en la presencia de Dios se traduce en amarme yo, en amar a mis hermanos, en amar la creación de Dios. Si no me amo yo, si no amo a mis hermanos, si no amo y respeto a la creación de Dios, no voy a estar amando a Dios. Porque, como decía la sentencia anterior, Dios está en su obra. Qué desafío, hermanos y hermanas, nos dejan estas tres sentencias. Que la Madre de Dios nos proteja, nos bendiga y nos acompañe hasta un próximo encuentro.